Bien, hermanos, como todos ustedes saben, estamos en este momento inquiriendo en los inmuebles del tabernáculo, del capítulo 9 de Hebreos, donde con la ayuda de Dios la semana pasada pudimos examinar el primer prototipo del lugar santo, el candelero. Y aquí de manera externa aprendimos que el candelero en el tabernáculo fue una pieza de oro puro, adornada con toda forma de figura artística, cuyo propósito era sostener sobre sus ramas la luz que diariamente era abastecida por los sacerdotes en el lugar santo, entre otros detalles. Pero de manera ilustrativa, aprendimos que el candelero, como un prototipo del viejo pacto, fue una figura que tipificaba la hermosura de la iglesia de Cristo, que así como el oro puro, Cristo purificó a su iglesia con su propia sangre, haciendo de ella la sociedad más pura en el mundo, cuyo propósito principal consiste en sostener la palabra de su evangelio en alto, así como el candelero lo sostenía sobre cada una de sus ramas. Y aprendimos también que Cristo, como sumo sacerdote, es quien está al cuidado de nutrir y capacitar a su iglesia para que ésta siga resplandeciendo en un mundo en tinieblas. Ahora, siguiendo con esta misma línea de pensamientos, mis hermanos, tenemos un segundo prototipo en el tabernáculo y este es la mesa del pan de la proposición. Dice nuestro escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versos 2 y 3, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El segundo prototipo especial del tabernáculo era la mesa de la proposición. Sírvase por favor a buscar, mis hermanos, en sus Biblias, Éxodo capítulo 25. Vamos a leer del 23 en adelante. Vamos a estudiar ahora este segundo prototipo del tabernáculo. Dice la palabra de Dios, esto fue Dios hablando a Moisés: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas y para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. De oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Si existe un inmueble, mis hermanos, en el tabernáculo del cual podríamos decir con mayor facilidad o discernir con mayor facilidad su significado, es muy seguro que sea este mueble. Porque una mesa, mis hermanos, es esta clase de mueble en nuestra casa que propicia entre los integrantes de una familia un tipo de comunión muy personal, un tipo de comunión muy especial, cual no se puede dar en ningún otro lugar de la casa. De manera general, sabemos que sobre la mesa de nuestras casas, los padres, juntos con sus hijos, si es que comen juntos, pueden sentarse para disfrutar en familia de conversaciones significativas. ¿Cómo les fue en el día de hoy? ¿Qué te dijo tu maestra? ¿Cómo te fue en tu presentación? Igual los hijos pueden preguntar al padre o a la madre cómo van las cosas. Pero lo que hace mucho más especial este momento, mis hermanos, es que este tipo de comunión sucede mientras al mismo tiempo bebemos y comemos juntos en la mesa. Así que de manera muy similar, mis hermanos, la mesa en el tabernáculo tipificaba la dulce comunión que experimentarían todos los santos con Cristo. La iglesia de Cristo, como una gran familia, tiene ahora la promesa y el derecho de gozar de la más íntima comunión con Dios por medio de Cristo. Y aquí, mis hermanos, hay un doble tipo de comunión registrado, y lo encontramos en las Escrituras, que
como hijos nosotros ahora podemos disfrutar. Dos tipos de comunión existen en la Escritura, no sé si usted los ha observado, pero la primera de ellas, mis hermanos, se da en el contexto de este mundo, en el que nosotros hoy nos encontramos. Y la segunda forma de comunión que disfrutaremos como cristianos está reservada para el mundo venidero. El primer tipo de comunión, mis hermanos, que como cristianos podemos disfrutar aquí ahora, consiste en disfrutar de Cristo por medio de la Santa Ordenanza, de la Santa Cena. Jesucristo, al instituir esta cena, dijo: haced esto en memoria de mí. Y Salomón, a través del epíteto de la sabiduría, en el libro de los Proverbios, dice de la persona del Señor Jesucristo en el capítulo 9, ha preparado su mesa, en el versículo 2, y así de esta manera invita a sus huéspedes en el versículo 5, diciendo: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. La otra forma de comunión que podremos disfrutar como iglesia, mis hermanos, está reservada en el mundo venidero, donde nuevamente es Cristo quien invita a su pueblo a participar de su mesa. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, 14 y 15, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y poco más adelante, en el versículo 29 y 30, reitera nuevamente esta verdad: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Ser invitado a la mesa de Cristo, mis hermanos, aquí en la tierra y en el mundo venidero, es uno de los más grandes y supremos privilegios a los que puede aspirar cualquier hombre, cualquier mujer. Y déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que si tú has confiado en Cristo, hay una silla reservada en los cielos que lleva tu nombre. Hay una silla con tu nombre, aguardando la hora del gran banquete en su reino, el cual Cristo espera con ansias poder comer con todos los que en él creyeron. Y déjeme hacerle otra pregunta, mis hermanos. ¿Con cuánta anticipación, con cuánto esmero, con cuánta escrupulosidad te prepararías si el próximo fin de semana tuvieras una invitación especial para cenar con uno de los hombres más importantes del mundo? Llámesele quizás un presidente, rey, un gran hombre de negocios, no lo sé. Hermano, hermana, ¿cómo te prepararías ese día? Seguramente hasta tu forma de vestir nos haría saber que tienes una cita importante. Quizás tu organización, tu anticipada preparación, tu puntualidad y aún la actitud con la que te presentas, seguramente publicaría por sí misma la importancia y la honorabilidad de dicha cita. Yo no creo, mis hermanos, que ninguno de los que estén aquí tomarían muy a la ligera si un hombre importante, como un presidente, como un rey, no lo sé, te hiciese una invitación de este tipo. Sentarse a la mesa de un rey, mis hermanos, siempre ha sido considerado un gran privilegio, un gran honor, un gesto de gran estima. Por ejemplo, Amán consideró uno de sus más grandes honores haber sido invitado al banquete de la reina Esther junto al rey Ahasuero. Esther 5, 10 al 12 dice: y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado con ella para ir al rey. Un ejemplo más lo encontramos también en Mefiboset, quien consideró como el privilegio y gesto de amor más grande e inmerecido al haber sido invitado por el rey David a su mesa. Dice 2 Samuel 9, 6 y 8 al 8,
Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Bueno, mis hermanos, quien nos ha invitado a su mesa no ha sido el más grande presidente de alguna nación, no ha sido Carlos III, el rey de Inglaterra, no ha sido un hombre de negocios tan popular como un Elon Musk. Y de hecho, mis hermanos, no es por decepcionarte, pero es muy posible que tú nunca en la vida vayas a ser invitado a la mesa por alguno de estos hombres. Es muy posible. No lo digo para que te entristezcas, es la realidad. Es posible que nunca te van a invitar. Pero el hombre, mis hermanos, más grande que jamás haya pisado la tierra, el hombre que está infinitamente exaltado en los lugares celestiales, el hombre sobre quien reposa el imperio de toda autoridad, sea en la tierra, sea en los cielos, aquel que es más grande que Esther, aquel que es más grande que el rey David, el único rey de reyes y señor de señores, es el que hoy nos ha invitado, mis hermanos, a participar de su mesa todos los días. Mis hermanos, este es el gran privilegio que tienen todos ustedes, el gran privilegio que les ha sido concedido. Este es el gran honor que yo podría decir que tiene un perro como yo. El poder participar y sentarme a la mesa del gran rey junto con mis hermanos. Este es nuestro privilegio, mis hermanos, este es nuestro honor. Y cada vez que nosotros somos convocados a la antesala de esta gran comunión que es la Santa Cena, es un llamado, mis hermanos, del cual no debemos ausentarnos. Es un llamado que no podemos rechazar. Es el Rey quien nos convoca a participar de su mesa. Despreciar, postergar o ya de plano ignorar, mis hermanos, esta invitación es una gran ofensa. Es tratar a este Rey como poca cosa. Y el asunto, mis hermanos, es realmente preocupante. Y digo preocupante, mis hermanos, porque no vaya a ser que estemos ante un caso similar al que Jesús describió en la parábola de Lucas 14, donde se nos describe a un hombre rico, a un hombre noble, a un hombre generoso, que fue despreciado y provocado a ira por sus propios invitados. Dice Lucas, para recordar esta historia, a partir del verso 16, entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados y que rechazaron su invitación serán dignos de gustar su cena. Despreciar la mesa de Cristo, mis hermanos, no es cosa pequeña. No lo es. Es una provocación al Dios generoso. Así que, mis hermanos, la mesa es un símbolo de comunión. Ahora, para seguir profundizando en el significado de este mueble, mis hermanos, consideraremos 3 características de esta mesa. Y mientras hacemos esto, nos esforzaremos por demostrar cómo cada una de estas características nos hablan de Cristo. ¿Ok? Veamos pues la primera característica de esta mesa. Su material. Leo nuevamente lo que dijo Dios a Moisés en Éxodo. Y harás asimismo una mesa de madera de acacia.
Su longitud será de 2 codos y 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro. Dios le dijo a Moisés que el material de la mesa del santuario debía de ser de madera de acacia y cubierta de oro puro. Algunos historiadores y arqueólogos se han preguntado si esta madera de acacia era alguna especie de cedro o de vino. Pero para no perder el tiempo en esto, mis hermanos, vamos directo a lo que ellos concluyeron, lo que estas investigaciones concluyen. Y es que esta madera aquí expuesta, mis hermanos, era un tipo de madera muy duradera. Los intérpretes griegos de la Septuaginta concluyeron que era un tipo de madera que no se pudre, El otro material, mis hermanos, con que sería cubierta esa mesa de acacia, dice nuestro texto, que sería como oro puro. Y sabemos, mis hermanos, que una de las cualidades del oro es que el oro es un material puro, es un material precioso y valioso. Y entre otras de sus peculiaridades, el oro es un metal que no se oxida, que no se deteriora. Es un metal, mis hermanos, que puede preservar su estado sin sufrir ninguna variación por mucho tiempo, aún estando debajo de la tierra. Así que, ¿cuál es el mensaje detrás de todo esto, mis hermanos? Este doble material de la mesa tipifica las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. En la madera de este material común y terrenal encontramos su naturaleza humana. Y así como la acacia, que es una madera que no se pudre, así nos dice la Biblia del cuerpo de Cristo, el cual no vio corrupción. El Salmo 16:10 dice del Señor Jesús: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El oro, por su parte, como materia pura que no sufre variación alguna con el tiempo, nos habla de su naturaleza divina, la cual es infinitamente pura y divinamente eterna. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia, no hay variación. Así que el material de esta mesa, mis hermanos, tipificaba las dos naturalezas de Cristo. Una segunda característica de esta mesa era su forma. Dijo Dios a Moisés: su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Esta mesa, mis hermanos, situada en el lugar santo, era una mesa relativamente pequeña, pero que estaba hermosamente adornada. Una especie de corona le cubría a su alrededor de sus 4 extremos. Esta mesa tenía todas estas formas que prefiguraban la gloria de Cristo y las excelencias de su gracia con las que fue adornada su humanidad. El Salmo 45, 2 al 4 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Es su divinidad, mis hermanos, unida a su humanidad, lo que a Cristo lo hace más hermoso, más preciado. Como humano, dice el profeta Isaías 53:2, no hay parecer en él. Hablando como humano, no hay ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es su divinidad, mis hermanos, en Cristo, lo que atrae nuestros corazones, lo que hace al corazón de los regenerados ver a Jesús altamente irresistible. En la gran vindicación de su divinidad, el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan 12:32, que al ser levantado, Él demostraría que es Dios. Y al suceder esto, a todos atraería hacia sí mismo. A todos.
Ahora, una tercera característica de esta mesa, mis hermanos, eran sus accesorios. Sigue diciendo Dios a Moisés a partir del verso 26. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Esta mesa, mis hermanos, a diferencia de una mesa convencional, contaba con ciertos accesorios para otorgarle cierta funcionalidad. Nos dice la Escritura que esta tenía unos anillos de oro en sus extremos y contaba con unas barras especiales, igualmente de oro, las cuales servían para que los sacerdotes pudieran trasladar la mesa y moverla de un lugar a otro. Esto, mis hermanos, tipifica que la comunión que se experimenta con Dios debe de ser llevada de un lugar a otro, por el pueblo. A donde va el pueblo, va la mesa. No es algo, mis hermanos, que solamente sucede al interior de 4 paredes, sino a donde quiera que vayamos. Es decir, que como cristianos, cada creyente tiene la responsabilidad de publicar con su buen testimonio que es un hombre, que es una mujer temerosa del Señor. Que como cristianos, Él es un heraldo de las obras de Cristo a donde quiera que vaya. Hermano, tu forma de hablar testifica que eres cristiano. Tu forma, no te estoy preguntando lo que tú crees, te estoy preguntando si da testimonio, hay evidencia. Tu forma de vestir da testimonio de que eres cristiano, que eres cristiana. Tus prioridades dan testimonio, publican de que le perteneces al Señor. Bueno, todo el mundo sabe que eres cristiano. Toda la gente con la que te rodeas saben que eres cristiano. Hermano, tú no solo eres cristiano en este lugar, sino a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas, Cristo debe ir ahí. La dulce comunión que experimentas con Cristo debe de ser notoria a los que te conozcan. Así que, habiendo hablado, mis hermanos, de las características de esta mesa, ahora encontramos sobre esta mesa un tercer tipo especial de Cristo. Y este es el pan de la proposición. Éxodo 25:30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Una descripción más amplia y detallada de los panes, mis hermanos, las encontramos en el libro de Levíticos. Vaya por favor a Levíticos 24. Si trae su Biblia, por favor, hágalo. Levíticos 24. Dice del verso 5 al 9. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Aquí en esta sola porción, mis hermanos, que acabamos de leer, se nos describen al menos 9 representaciones gloriosas de la persona de Cristo, donde en cada una de estas se nos revelaría algo de la esencia del Mesías que estaba en el porvenir. Y lo que vamos a hacer ahora, mis hermanos, es observar cada una de estas 9 particularidades, brevemente, 9 particularidades del pan sobre la mesa de la proposición, para observar cómo estas cosas nos hablan de la persona de Cristo.
Así que espero que esté listo, mis hermanos, para poner atención a estas 9 particularidades. Y si usted anota, anote. En primer lugar, la primera particularidad del pan de la proposición era su materia, hecho de harina fina. Harina fina. Esto era un tipo, mis hermanos, que nos habla de dos cosas: de su encarnación y de su pasión por entregarse. Cristo, como Dios encarnado, vino a ser como un grano de trigo que brotó de esta tierra y que a su tiempo fue escogido para ser azotado como espiga sobre un majar. Y al extraer de él su fruto, mis hermanos, este fuera triturado como grano sobre un molino. Cristo dijo de sí mismo en Juan 12:24, ser este grano de trigo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En su carne, mis hermanos, Cristo fue ese grano triturado, hasta ser molido por nuestros pecados. Y vimos, mis hermanos, que al ser zarandeado y golpeado como una espiga de trigo, Él no abrió su boca para maldecir. Todo lo que pudimos ver fue su pasión por los pecadores y el dulce fruto de su corazón, que entre más le escarnecían, que entre más lo azotaban, que entre más lo zarandeaban, lo más que su corazón dejaba ver su amor, su paciencia, su bondad, su mansedumbre. Solo salían frutos espirituales de él. Y entre más lo lastimaban, lo más que él estaba dispuesto a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él era como la harina fina. En segundo lugar, la siguiente particularidad del pan, mis hermanos, descrita aquí en Levíticos, era la cantidad de harina. 12 décimas de una efa. Porque esto es del tiempo, mis hermanos, no pienso hacer aquí cálculos matemáticos y calcular una efa con con un gomer y luego pasar a litros. Lo leí y dije, no, es demasiado. Solo miré directo al punto aquí trazado. Estos 12 panes sobre la mesa, mis hermanos, poseían una vasta cantidad de harina. Era un tipo de pan vasto, pesado. No era un pan bofo o inflado con levadura como unas conchas que nos comimos. No era de ese tipo. Era vasto, pesado. Era un pan espeso en su interior, mis hermanos, y suficiente en tamaño para ser aquel tipo de pan que podría saciar el hambre de cualquiera que tuviera hambre. Y esto debía ser así, mis hermanos, porque este pan tipificaría la abundancia del alimento espiritual que encontraríamos en Cristo. En Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Todos aquellos, mis hermanos, que se han encontrado con Cristo, déjenme decirlo así, no tienen ningún tipo de necesidad espiritual. Todos los que han venido realmente a Cristo, mis hermanos, al interior de sus almas no hay escasez. Nuestra necesidad más profunda ha sido saciada. Ha sido saciada. El Señor dijo en el Salmo 81, yo soy Jehová tu Dios, abre tu boca y yo la llenaré. Aquí hay 2, 3 que tienen la boca abierta ahorita, pero no estamos hablando materialmente, estamos hablando físicamente, espiritualmente. Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Una tercera particularidad que se nos menciona es el número de panes, mis hermanos. Estos eran 12. El número 12 nos habla de las 12 tribus de Israel. Y como podemos ver aquí, mis hermanos, hay un pan sobre la mesa de la proposición para cada una de ellas. Con esto, mis hermanos, se nos da a entender que Cristo es aquí representado en esos panes. Quien es representado aquí en estos panes es el todo en todos. Pero de manera más específica, estos 12 panes que están frente al lugar santísimo, mis hermanos, son una representación
tipológica del cuerpo espiritual de Cristo, que es su iglesia. Pablo llama a la iglesia en Gálatas 6:16 el Israel de Dios. Él es el todo en todos. En cuarto lugar, el lugar donde fueron colocados, delante del velo, delante del Señor. Estos 12 panes, mis hermanos, sobre la proposición, tipifican a Cristo, quien contiene a todos los elegidos bajo su cuidado y quien además está frente a Dios, en representación de cada uno de ellos como su sacerdote. Y dicho sea de paso, mis hermanos, esto es precisamente lo que significa propiciatorio. Proposición, que Él está cara a cara con Dios, que Él está en su presencia. Dicecristo dice en Hebreos 2:12 y 13, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez dice, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así es como Cristo se contempla a sí mismo, mis hermanos, unido, atado a su pueblo, a donde quiera que Él va, a donde quiera que Él se presente, Él está con su pueblo. Esta es una verdad admirable, mis hermanos, y debería ser una fuente de mucho consuelo para todos los que confían en Cristo. Saber que nuestro Salvador estará siempre delante de Dios por nosotros y con nosotros debería de ensanchar nuestra fe, debería de aumentar nuestra confianza en el Señor, pues Él fue quien dijo, yo nunca te abandonaré, ni te desampararé. En quinto lugar, mis hermanos, el orden que fueron colocados. 2 filas de 6, dice Levíticos. Esto tipifica la unidad y el orden que hay en la iglesia de Dios. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, mis hermanos, más que una organización bien estructurada, es un organismo vivo. Es un organismo espiritual bien concretado para seguir creciendo, como dice Pablo en Efesios 4. Pablo a la iglesia de Corinto le recordó también que Dios no es un Dios de confusión. Y les amonestó diciendo, hágase todo con orden. A Dios le gusta el orden. Esta unidad y orden de la iglesia, mis hermanos, se describe de manera muy elegante en el libro de Cantares, capítulo 4, verso 2. Dice de su iglesia, tus dientes son blancos como ovejas, recién esquiladas y bañadas. Tu sonrisa es perfecta, cada diente hace juego con su par. Aquí Cantares, Salomón está describiendo la hermosura de la esposa de Cristo. Ella es una entidad bien ordenada, bien organizada. Y mis hermanos, cada iglesia que es cuidadosa y que se esfuerza por mantener el orden en su culto público, que cuida cada detalle que pudiera llegar a ser perturbador, que mantiene la disciplina entre sus miembros, promueve la hermosura de la iglesia y exhibe la gloria de Cristo. Esto es lo que está haciendo. Que Paulina no les deje ir tanto tiempo al baño no es una idea suya. Tiene que mantener un orden. O que mantengan a los niños sentados atrás. Tiene que haber un orden. Dios no es de confusión. Dios es un Dios de orden. Y a Dios le agrada, mis hermanos, que no haya tanto desorden. En sexto lugar, hay un complemento especial, mis hermanos, el incienso. Y este incienso es en cada fila de los panes. El aroma del incienso, mis hermanos, alrededor de los panes, prefiguraba la dulce aceptación que tiene Cristo delante de Dios. Pero en adición a esto, mis hermanos, podemos agregar también de manera inequívoca que esto también incluye la dulce aceptación que encontramos todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo delante de Dios. En 2 Corintios 2:15 dice Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Olemos a Cristo y es un aroma hermoso delante de Dios. En séptimo lugar, la siguiente peculiaridad expresada en Levíticos es la renovación de los panes. Dice, cada sábado. Esto, mis hermanos, nos habla que así es como Cristo se presenta delante de Dios. Siempre aceptable, siempre agradable, siempre nuevo.
y que es bajo este buen estado que nos representa a todos nosotros. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios para siempre. En octavo lugar, las personas que comían de este pan, los sacerdotes. Comer de ese pan, mis hermanos, era el privilegio exclusivo de los sacerdotes. Nadie más podía comer de él. Esto tipificaba, mis hermanos, que solo tienen derecho a beneficiarse de Cristo todos aquellos que han sido escogidos por Dios. En nuestra era, la era de la gracia, podemos decir que solamente tienen derecho a Cristo todos aquellos que son verdaderamente creyentes, que han sido hechos reyes y sacerdotes espirituales para nuestro Dios. Tal y como dice 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y más adelante en el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en noveno lugar, mis hermanos, el lugar donde debía ser comido este pan era el lugar santo. Cristo, mis hermanos, es alimento espiritual. Y solamente aquellos que han nacido de Dios pueden comer de Él. Un corazón no santificado no puede comer de Cristo. Un corazón que va directo al infierno no desea nada de Cristo. No desea aprender de Él, no desea conocerle. Su estómago le rechaza, le causa náuseas. Simplemente no comerá de este pan que es Cristo. Es por esto, mis hermanos, que este pan solamente se puede comer en el lugar santo. Para darnos a entender, mis hermanos, que se requiere de un corazón nuevo, de un corazón santificado, para que Cristo pueda venir a ser como un pan dulce a nuestro paladar espiritual. Para que a nuestro vientre sea un alimento agradable. De otra manera, no se puede, hermano. No se puede. Ahora, hasta aquí hemos aprendido y contemplado una considerable cantidad de puntos en referencia a los panes de la proposición. Pero hermana, de nada sirve saber lo que estas cosas tipifican. ¿Cuáles son sus significados y sus maravillosas conexiones con lo nuevo? Si al final no comemos o si al final no creemos. De nada nos servirá saber que Cristo es el pan tipificado en el tabernáculo si al final te mueres de hambre. De nada te sirvió. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿De qué te serviría, hermano, hermana, entrar a un buen restaurante y oler todo cuanto aroma dulce y delicioso pudieras oler allí dentro si no comes? ¿De qué te serviría tomar ciertas degustaciones si al final sales de allí sin comer? Si al final vuelves a salir de ese mismo lugar con tu estómago vacío y aún con hambre. Uno de los más grandes peligros, mis hermanos, que existen en las iglesias y al cual ustedes, los que me escuchan, se exponen continuamente, es la gran posibilidad de que muchos solo vengan a degustar algo de la buena palabra, algo del buen consejo, sin estar realmente interesados en comer de Cristo. No es nada nuevo, mis hermanos, saber que muchos incrédulos encuentran agrado en la palabra de Dios. Herodes fue uno de ellos. En Marcos 6:20 nos dice que él disfrutaba escuchar la predicación de Juan el Bautista. De hecho, hasta dice la Escritura que llegó a sentir cierto aprecio por Juan el Bautista. Sin embargo, tiempo después, ¿qué fue lo que pasó? Herodes acabó con la vida de Juan. Los hombres, mis hermanos, pueden deleitarse en la buena palabra. Esto hizo Herodes, mis hermanos. Pero Herodes, mis hermanos, la escuchaba con buen ánimo, pero él nunca pudo decir como Jeremías. Dijo en el capítulo 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hay una gran diferencia, mis hermanos, entre estos dos hombres.
Los hombres pueden deleitarse en la buena palabra y a pesar de eso no comerla, no creerla. Ellos vienen aquí a encontrar cierto deleite, a exponerse a la palabra de Cristo, pero no para que sus pecados les sean revelados, sino para extraer solamente degustaciones dulces de lo que se dice. Toman lo que les agrada, pero no todo el consejo, solo lo agradable. Comer del pan que es Cristo, mis hermanos, es deleitarse de todo el consejo de su palabra, aun cuando por medio de ella nos sean revelados nuestros propios corazones, nuestros pecados. Si tú te deleitas así en la palabra, mis hermanos, si tú te complaces cuando el predicador está tocando fibras muy íntimas de tu alma, esta es una evidencia de gracia en tu corazón. Pero aquel que siente, me la está tirando, no es una evidencia de gracia esto. Es que el pastor es muy chismoso. No es cierto. No es así. Es una señal, mis hermanos, de ser bienaventurados. Por tal motivo, mi hermano, mi hermana, cada vez que vengas a este lugar, debes de asegurarte de no salir de este lugar con tu alma vacía. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 56-58, el que come mi carne, come. No está diciendo el que degusta. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, no dice el que me da una mordida, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús es llamado, mis hermanos, el pan de vida. Y es llamado así para que podamos entender que así como nuestros cuerpos necesitan pan, así nuestras almas tienen necesidad de Cristo. El pan da vida al cuerpo y Cristo es quien da vida a nuestras almas. Nuestra alma tiene tanta necesidad de Cristo, mis hermanos, así como tu propio cuerpo tiene tanta necesidad de alimento todos los días. El cuerpo no puede saciarse con simples degustaciones. Para tu cuerpo, hermana, no será suficiente con saborear algo, con oler algo de alimento. Tú necesitas comer. Y lo mismo necesitamos hacer de Cristo en esta mañana, mi hermano, mi hermana, es comer de Él. Nuestra alma no encontrará verdadera salvación si todo lo que hacemos es tomar ciertas degustaciones de Cristo domingo tras domingo. Si todo lo que hacemos es venir a oler algo de su dulce aroma. Si todo lo que hacemos es conformarnos con estas cosas, mis hermanos, tarde que temprano rechazaremos las cosas espirituales. Necesitamos comer. Ahora, mis hermanos, siendo más específicos, ¿qué significa específicamente comer de Cristo? ¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos la necesidad de comer de Él? Bueno, lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que cada uno de nosotros debe asegurarse de depositar su fe en Cristo. Comer de Cristo significa creer, significa confiar en Él. Pero para poder lograr esto, mis hermanos, todo empieza escuchando con atención y con todo corazón la exposición de su palabra. Si tú realmente quieres comer, lo he dicho antes, tú debes de prepararte para oír. Con todo el corazón, con toda tu mente. Es por esto, mis hermanos, que cada uno de nosotros debe de tener cuidado cómo oye la palabra de Dios cada domingo. Cuando usted viene a reunirse a este lugar, déjeme decirle a dónde no viene, hermano, hermana. Usted no viene a un mercado a que le ofrezcan ciertas degustaciones, cierto jamoncito, cierto quesito, y está bien. Para después, de hecho así es como muchos vienen, hermanos. Como si este fuese un mercado, pruebo 2, 3 cositas, pero dice, hay para la otra. No lo compran, no compran el producto, no lo comerán. Qué triste, mis hermanos. Que tu congregarte sea simplemente como venir a un mercado. Que pruebes ciertas degustaciones. Hay gente así, ¿no? Vamos a la Costco, a la parte donde hay degustaciones, pero no están interesados en comprar nada. Nomás comen y comen y comen y comen de todos los puestos, pero no.
Así muchos vienen a la iglesia, mis hermanos. No comemos. Cada uno de nosotros debe de tener cuidado cómo escuchamos. Usted, hermano, hermana, viene a congregarse y viene a comer del pan que se predica. Hay quienes cada domingo, como decimos, solo tomarán una degustación del pan servido en esta mesa. Otros se conformarán con el olor del buen pan, pero no comerán. Y la debilidad, hermanos, será notoria a todos. Todo el que viva su vida cristiana de degustaciones, mis hermanos, su vida espiritual será notoria. No tendrán la suficientemente fuerza, mis hermanos, para responder a las exhortaciones de la palabra. No tendrán fuerza para vivir la vida cristiana como es debido. No tendrán el deseo para aplicarse a sus deberes como cristianos o como padres en su casa. No tendrán la suficiente fuerza para correr con el resto. Se cansarán de correr con los hombres. ¿Y cómo es que terminaron así, mis hermanos? Solo degustaciones. Eso es todo lo que pudieron hacer. Todo lo que pudieron hacer es recibir el mensaje con una sonrisa. Todo lo que pudieron hacer es recibir la predicación de buena gana. Pero de allí en fuera, mis hermanos, nada pasó. Dijo Jesús en la parábola del sembrador que recibir la palabra con gozo es de muy corta duración y termina en tropiezo. ¿Y cuántos oyentes, mis hermanos, de este tipo hay en las iglesias? ¿Cuántos tipos de creyentes hay en las iglesias de este tipo? Hay muchos, mis hermanos, que aman la elocuencia de un predicador más de lo que aman el mensaje. Mire, yo recuerdo una ocasión, y eso también fue una lección del Señor para mi vida. Yo escuchaba a un predicador que, cómo hablaba, aburridísimo, pero predicaba la palabra de Dios. Venía a esta iglesia. Yo era un niño y me dormía y me aburría en sus palabras y yo decía, no sé cómo leí, cómo escuché que después decía que el Señor estaba probando mi actitud hacia su palabra. Era la palabra de Dios, pero no venía en el vaso que yo quería escucharlo. Reprobado, tachita. Amaba más la predicación, el formato de una predicación, la elocuencia de un predicador que el mensaje. Mis hermanos, esto no es nada nuevo. Le pasó al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era visto como un gran artista. La gente hablaba del antiguo profeta israelita como las personas hoy hablan de los grandes predicadores en las redes sociales. Cualquier cosa que digan, wow, ¿no? Hay que publicarlo en Facebook. Quienes escuchaban a Ezequiel, mis hermanos, así eran. Se decían unos a otros, ¡hey! ¿Ya oíste predicar a Ezequiel? Ven, vamos para que le escuches predicar. Este varón está tremendo. Sabe predicar muy bien. Tal y como si fueran a ver un nuevo espectáculo. Escuchaban la predicación de Ezequiel como escuchaban a un gran cantante. Ellos ya no veían a un profeta que venía a hablarles de su salvación, del problema con sus pecados. Ellos más bien admiraban a este predicador elocuente. Lo miraban como una estrella. Dice Ezequiel 33. Versos 30 y 32 a Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes harán halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, como un artista, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y debo de hacer una aclaración aquí, mis hermanos. Gustar la palabra o deleitarse en la palabra no está mal. No está mal. Todo mundo debe en algún momento degustar, probar la buena palabra. Eso es lo que dice el Salmo 38, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Todos deben de gustar en algún momento para poder aceptarla. Gustar es el primer paso para poder comer. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él nos ofrece una degustación, como en el mercado. Y nos dice, prueben a Cristo, pruébenlo. Y vas a ver que su sabor es tan dulce, su sabor es tan rico,
tan de buena calidad que querrás comerlo. Pero muchos, mis hermanos, dirán, hay por la otra. No traigo dinero. Te dicen, no, es gratis. No. Ustedes, mis hermanos que me escuchan, deben de estar seguros de no solo sentirse atraídos por el buen sabor de la palabra y su doctrina. Deben de estar seguros de no estar aquí porque de cierta manera escuchar la palabra o la predicación les hace sentir bien. Si esto es todo lo que hacen, mis hermanos, ustedes están solamente degustando la buena palabra de Cristo. Solamente están dando probaditas al Señor Jesús, pero no están comiendo. Y por lo tanto, mis hermanos, no se están nutriendo. Solo será cuestión de tiempo cuando sus papilas gustativas perderán la sensibilidad espiritual de este buen sabor y ya no le verán sentido a la iglesia. ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? Deja de degustar. Deja de degustar. Todas las cosas espirituales, hermano o hermana, perderán su sabor. Cristo ya no parecerá como un buen alimento, más bien parecerá como un alimento chatarra, que no nutre, que no vivifica. Pero el problema, mis hermanos, es que ningún buen alimento, por nutritivo que sea, podrá hacer algo por nosotros si todo lo que haces es degustar. No hagas eso en la iglesia. No hagas eso con Cristo, hermano o hermana. Morirás de hambre. Que yo pruebo Cristo, que yo soy... No. Sí, sabes cómo sabe y sabes cómo huele. Come. Un segundo elemento, mis hermanos, encontrado en este tipo es que no solo había pan sobre la mesa de la proposición, sino también incienso. Este pan, mis hermanos, estaba rodeado de constantes colillas de humo perfumado. ¿Alguna vez ha comido algo que se le adhiera el sabor del recipiente o de la envoltura en que estaba? ¿Alguna vez ha comido esas tortillas que sacas de esa telita y sale a suavitel la tortilla? O a jabón. Mis hermanos, este era un pan que sabía al perfume del incienso. Esto nos habla, mis hermanos, que todos los que comen, que todos los que han comido legítimamente de Cristo, no podrán hacerlo sin reconocer al mismo tiempo que este pan sabe a incienso. ¿Qué estoy diciendo? No podrán reconocer, mis hermanos, al mismo tiempo que la oración es un elemento esencial, común, en todos los que han comido el pan. Todos los que verdaderamente han comido este pan, mis hermanos, saben que este pan sabe a oración. Los lleva a reconocer la oración. Los que comen de Cristo verdaderamente son impregnados del perfume de la oración. Así que si la comunión que presumo tener con Cristo, mis hermanos, no me sabe a perfume de oración, entonces no hay tal comunión. Si este pan que tú dices comer no sabe a incienso, tú estás comiendo otra cosa. Quizás es una conchita del hermano Jesús, pero no el pan de Cristo. Este sabe a incienso. Ahora, para hablar de este último punto, mis hermanos, no pretendo entregar aquí más directrices en la manera en cómo debemos orar, pues como iglesia, cada día miércoles de oración hemos estado recibiendo ya suficiente instrucción al respecto. Por esta razón, más bien lo que quiero hacer con el tiempo que me queda, mis hermanos, que ya voy a cerrar, es advertir de algunos peligros en referencia a la manera en que oramos, porque no toda oración hecha, mis hermanos, es una evidencia de comunión con Dios. Y es por esto que tú debes de saber que estar expuesto constantemente a la palabra puede producir ahora una influencia tan fuerte sobre la mente de los hombres, de las mujeres, que lleve a algunas personas a ser tan comprometidas con la oración. Pero hermanos, esta no es una evidencia. Pese a las muchas oraciones que se hagan, podría ser que éstas estén brotando de un corazón no regenerado. ¿Recuerdas en la Biblia quiénes hacían así? Los fariseos. Ellos conocían perfectamente la ley. Ellos se la sabían de memoria, hermano. Se la sabían. Y además, dice la Escritura que estaban muy comprometidos con la oración. Y a estos Jesús les dijo, hipócritas. Hipócritas. En Mateo 6, pero cuando ustedes, dijo a la iglesia, pero cuando ustedes oren, no sean como ellos que piensan que por su mucha
palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos. Orar mucho, mis hermanos, no es una evidencia de oración, de comunión con Dios. Otros pueden estar constantemente en oración, pero están orando mal, porque es por un sentido natural de autopreservación que ellos se ponen de rodillas. Por ejemplo, orar por una enfermedad que amenace la salud. Un sentido de autopreservación. Cuando las circunstancias amenazan con que puedes perder tu trabajo. Una oración motivada por un sentido de autopreservación natural. Cuando ante el peligro de cualquier forma se tema por la vida. Ay, Diosito, sálvame de esta y yo te prometo y yo te aseguro. Autopreservación natural. Esto, mis hermanos, no es la obra del Espíritu Santo. Más bien, es un sentido de autopreservación. Lo mismo hace un animal, lo mismo hace un gato. Busca la manera de ponerse a salvo. En el Salmo 78, versículos 34 a 35, tenemos un ejemplo. Si los hacían morir, refiriéndose al pueblo, Dios a los pueblos, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. Estos hombres no eran diferentes. Se miraban en aprietos, buscaban a Dios. Se enfermaban, buscaban a Dios. Otros, mis hermanos, por la suficiente luz de una conciencia bien informada de los juicios de Dios, pueden pasar mucho tiempo orando por sus pecados, confesando sus pecados. Casi todas sus oraciones son confesión de pecados y no hay otro tipo de confesión en sus labios. Pero hermanos, eso es solamente suficiente luz acerca de un juicio venidero. Es todo lo que pudo entender tu palabra, tu mente, y esto es a lo que lo lleva a orar. Confesión de pecados, confesión. No orarán por nada más. Mis hermanos, tantas oraciones, tú debes saber que si tú eres esta persona que estoy escribiendo, tú debes saber que muchas oraciones de confesión de pecados no podrán expiar uno de tus pecados. No podrán hacerlo. Tú necesitas a Cristo. Si tu boca constantemente está expresando, Señor, perdona mis pecados, y la siguiente oración de la mañana, perdona mis pecados, y la oración de la tarde, perdona mis pecados, simplemente tienes miedo. No tienes comunión con Cristo. Otros, mis hermanos, pueden dedicar mucho tiempo orando, pero solo oran en busca de cosas temporales. En búsqueda de cosas temporales y muy poco por cosas espirituales. Tales son las oraciones de aquellos, mis hermanos, hombres y mujeres, que siempre están suplicando por las cosas temporales, de las cosas que tienen a la vista, que necesitan. Ellos tienen su corazón, mis hermanos, aquí en la tierra. Si evaluáramos las peticiones que mandamos los días miércoles, ¿hacia dónde se van? Cosas espirituales, cosas terrenales. Otros pueden orar tanto, mis hermanos, y aún estar tan lejos de Dios. Por eso dice la Escritura en Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nada de esto, mis hermanos, nos habla de una verdadera comunión con Cristo. Ahora usted quizás se pregunta, pero hermano, ¿no es acaso la oración un fruto verdadero de la gracia en el corazón de los hombres? ¿No es acaso de los cristianos de quien la Biblia dice son la generación que busca el rostro de Dios? Por supuesto que sí, mis hermanos. Los santos buscan el rostro de Dios. Todos ellos elevan oraciones con toda sinceridad a Dios. Estos son, cada vez que alguien ora, mis hermanos, estos pueden ser los verdaderos avistamientos de la obra del Espíritu Santo en ellos. Pero hermanos, estoy diciendo, no toda oración hecha brota de un corazón que busca a Dios. Hay una gran diferencia entre el que busca a Dios y el que busca de Dios. Hay una gran diferencia. Esta es la regla de la oración. Buscar a Dios, buscar de Dios. Por tal motivo dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hermanos, hermanas, consideren estos ejemplos fervientes de mucha oración. Miren con cuánta frecuencia oraban.
Y el Señor les llama hipócritas. Observen las fervientes oraciones de quienes oraban, pero solamente para preservar su estabilidad física aquí en la tierra. Piensen en aquellos que tienen miedo y que solamente oran por sus pecados, como si el mucho orar pudiese lavar uno solo de sus pecados. Miren cómo otros oran con su boca, pero su corazón está lejos de Dios. Consideren a aquellos que solo oran por cosas terrenales y casi nada por cosas espirituales. Todos estos, dice la Escritura, tienen ya su recompensa. Ahora te pregunto, ¿qué será de ti? O de algunos de ustedes, mis hermanos, que no tienen nada, que no gustan ni siquiera de la palabra y que mucho menos comen de ella. ¿Qué será de algunos de ustedes que ni siquiera oran poco ni oran mucho? Que ni oran cuando tienen miedo, que ni oran cuando tienen necesidad. Si esto se dice de aquellos que hacen, es por esto que mi llamado, mis hermanos, en esta mañana no es que te pongas a leer más la Biblia o que te pongas a orar más. Esto no va a ayudarte. Mi llamado en esta mañana es que si he hablado de ti, te asegures de no degustar en esta vez, no una vez más. Que comas, que te asegures de confiar en lo que has escuchado. Mi llamado a ti es que cuando vengas, mis hermanos, a la palabra de cualquier forma, sea estudiando o sea exponiéndote a la predicación, te asegures de que tu alma reciba con todo deseo lo que escuchas, aun cuando el predicador te caiga gordo. Yo sé que soy una monita de oro, pero asegúrate, hermano, hermana. Asegúrate. Este es el llamado para ti en esta hora, mis hermanos. Es que te vuelvas al Señor en arrepentimiento. Que te arrepientas de las maneras equivocadas en que tú estás buscando su rostro. Deja de buscar de Él y búscalo a Él. Ese es el problema. Ese es el gran problema, mis hermanos. Comienza a depositar tu fe en Él. No sabes cómo hacerlo. Yo te digo, solamente necesito decirte una sola cosa. Él es un Dios muy dulce y compasivo, lleno de misericordia. No sabes cómo hacerlo. Esto te basta saber que si tú le buscas de corazón, con la sinceridad en tus manos, en tu boca, confesando, Señor, sí, tú tienes razón, Él escucha a los contritos y humillados y no se tardará en dar una respuesta, hermanos. Esfuérzate en esto, trabaja en esto. Por eso dice Juan 6:27, trabajad no por lo que perece. No trabajen por la comida que perece. No se afanen demasiado en esto, sino por la comida que a eterna vida permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar.